días, bienvenidos a su Cátedra de Auditoría de Calidad, Medio Ambiente de Prevención. Soy Rubén Camargo, su facilitador en esta materia y vamos a conversar diversos aspectos sobre la misma. Eh, es importante que tomemos en cuenta de que la auditoría ambiental tiene ya mucho tiempo trabajándose, hablándose sobre los temas y pues vamos a conversar sobre unas pequeñas definiciones eh, importantes, básicas, que son necesarias para poder hablar sobre el mismo. Entonces, por ella podemos mencionar de que la auditoría ambiental, pues, trata de tener como propósito o finalidad fundamental conocer y examinar la situación que la empresa va a guardar, identificando las áreas de oportunidad para que se vayan a ajustar y hacer las correcciones donde tengan que hacerse, y las condiciones que dañen o puedan afectar el medio ambiente, el ambiente en sí, promoviendo pues la mejora del desempeño ambiental y el mejor desempeño organizacional. Entonces, de igual manera, la auditoría como concepto fundamental, pues no escapa al momento de realizar una auditoría ambiental, porque auditoría, recuerden, es que es realizar una serie de procesos selectivos, aleatorios, para determinar si se están cumpliendo con las normas y procedimientos para que maneja una organización con el propósito de que se determinen si hay algunas violaciones en los controles internos, poderlas detectar, corregir y presentar los paliativos respectivos para poder mejorar el desempeño organizacional y que a la vez eso va a servir para eficiencia, eficacia y productividad organizacional. Entonces, eh, cuando hablamos de esta auditoría ambiental, es importante que debemos tener muy claro lo que es la definición y los objetivos de la auditoría. Y para ello vamos a hacer de una manera muy general eh, unos 10 pasos fundamentales que debemos mantener o cumplir para que realicemos una auditoría efectiva. Para ello, pues, arrancamos dentro de lo que es el primer paso, la definición de los objetivos tales de la auditoría. Para ello, pues tenemos que identificar el propósito. Y ahí nos vamos a concentrar, o es una auditoría de cumplimiento, es una auditoría financiera, es una auditoría operacional, o qué tipo de auditoría es realmente. Pues en este caso es una auditoría ambiental, tenemos que organizar, enfocarnos en ese aspecto. También debemos buscar en ese primer objetivo de la auditoría determinar cuáles van a ser los resultados deseados, qué es lo que se espera y compararlo realmente con lo que se tiene en la realidad, porque eh, hay que determinar para qué se espera lograr, cuál es la finalidad de esa auditoría ambiental. Como segundo paso fundamental podemos hablar lo que es la comprensión del entorno de la empresa o de la entidad. Hay que estudiar la industria, el mercado, cómo ayuda a comprender los riesgos asociados que son específicos del sector y a la vez el impacto con el medio ambiente. Hay que conocer la estructura organizativa. ¿Para qué? Porque esto me va a permitir identificar las áreas clave para la realización de la auditoría y las posibles vulnerabilidades o debilidades que tenga en cuanto al impacto ambiental. Los riesgos. El tercer paso de la evaluación de los riesgos es identificar esas áreas basadas en la naturaleza de la entidad y del entorno. Hay que priorizar esos riesgos. Una vez que hemos determinado los riesgos, tenemos que buscarles como una escala, una jerarquía, porque no todos los riesgos tienen la misma relevancia o importancia o impacto. Así pues va a ser un crucial o muy crucial determinar cuáles van a hacer y atendiendo a las prioridades o a las que requieran atención más inmediata. Esas son las prioridades en la evaluación de los riesgos. Como cuarto paso, debemos hablar de lo que es la determinación del alcance de la auditoría.
ambiental y entre ellas en el alcance tenemos que tener muy claro de que es hasta dónde queremos llegar. Entonces hay que definir las áreas y departamentos a auditar. No siempre vamos a tener o va a ser necesario auditar en toda organización todo, porque el alcance debe estar limitado con los objetivos y riesgos identificados. En el caso de una auditoría ambiental, tenemos que evaluar hacia ese enfoque, hacia ese sentido, cuál es el impacto que tiene la empresa con nuestro medio ambiente. Y por supuesto, establecer los límites. ¿Qué límites? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es de suma importancia saber dónde llegará mi auditoría, en qué tiempo, en los términos de profundidad y detalle, porque pues sabemos, como dijimos anteriormente, que la auditoría pues es un muestreo, es una base de selección que se determina y que hay que saber hacer para que el alcance o resultado sea bastante razonable, lo que necesitemos obtener una vez realizadas las pruebas de auditoría. Como quinto paso importante en la realización de estas auditorías, es importante que seleccionemos y se capacite el equipo de auditoría acorde a la investigación puntual o a la auditoría específica que se vaya a realizar, porque ahí escoger el personal adecuado es vital, porque dependiendo de la naturaleza de auditoría, vamos a necesitar diferentes habilidades y competencias y experticia. Entonces allí es donde tenemos que eh, contar con un personal altamente calificado y sobre todo para lo que es el tema de la evaluación del impacto ambiental de la empresa con el medio. Y también pues para ello se debe capacitar al equipo. Tenemos que asegurar que el equipo esté al tanto de todas las técnicas de auditoría y cualquier especificidad que de la industria propia o la entidad en particular requiera, porque pues hay empresas que aunque pueden existir varios tipos, pero algunas en particular requieren una capacitación técnica, conocimientos de normas ISO sobre todo, que tenemos que mencionarlo y que lo conversaremos más adelante. El desarrollo del plan de auditoría propiamente dicho, pues no es otra cosa que establecer una cronología, definir las etapas de la auditoría y cuándo deben llevarse a cabo. Se deben asignar eh, responsabilidades, se debe determinar quién hará, qué hará y cuándo lo hará en cuanto al desarrollo del plan de la auditoría. Esto es muy importante. Tenemos que tener asignado a cada quien lo que le corresponda realizar, para que después en conjunto se pueda analizar y evaluar los mejores resultados de la mejor manera. Es necesario que exista la comunicación con las partes interesadas. Hay que informar sobre la auditoría. Las áreas o departamentos afectados deben estar informados sobre el proceso de auditoría, cómo va, cómo se está realizando, establecer los canales de comunicación. ¿Eso a qué quiere decir? Bueno, que debemos garantizar que hay un flujo de información constante entre el equipo de auditoría y las partes interesadas y que pues ese feedback es necesario para obtener mejores resultados y que sea más efectiva y productiva la auditoría. Cuando el octavo paso hablamos de lo que es la revisión y el ajuste del plan, es que debemos estar claros que debemos analizar cualquier cambio o nueva información que se nos presente, bien sea porque obtenemos un hallazgo y que nos haga replantear o porque alguna situación de último minuto no contemplado se presente. También es necesario que podemos estar adecuados o debemos estar adecuados a los cambios que la entidad pueda presentar y podrá, por supuesto, como consecuencia, que yo tenga que ajustar o hacer un cambio en el plan de auditoría que haya preparado. Eso también es importante que estos planes sean constantemente revisados y sujetos a ajustes si lo amerita el caso. Deben ser adaptables, una planificación de auditoría efectiva, pues es la que me permita
adecuarse o adaptarse a las circunstancias cambiantes y propias de la entidad, ¿ok? Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Eh, la preparación de herramientas, de recursos, allí debemos reunir todos los elementos y herramientas que consideremos necesarias, incluso un software que me permita evaluar o lo que está hoy, como diríamos, la inteligencia artificial, pudiera estar formando papeles importantes aquí para la recolección y evaluación de los datos que se obtengan, los formatos de registro. Hay las cédulas de trabajo, los papeles de trabajo, todo eso pues es necesario medianamente en la planificación estratégica del plan que se vaya a realizar de auditoría, tenerlo bien organizado para que sea fácil de controlar y evaluar. Y por supuesto, garantizar la accesibilidad de la información. Hay que asegurarse de que el equipo de auditoría tenga acceso a toda la información y los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría, ya que cualquier ausencia o limitación que se presente para obtener dicha información pudiera ser causal de que al momento de emitir la opinión vaya a sufrir alguna variación o resultado que según la materialidad pudiera llegar a ser una salvedad o a una abstención de opinión por tener limitaciones en el alcance del trabajo o en la realización del mismo. Por eso es importante garantizar la accesibilidad de la información. Y como un décimo punto, que digamos de estos 10 tips importantes, lo que es para realizar una buena auditoría, debemos manejar una retroalimentación y mejora continua. En ese sentido, tenemos que hablar lo que es la evaluación post-auditoría. Una vez completado la auditoría, que va el trabajo de campo, la presentación del informe, es esencial revisar el proceso de planificación para identificar las mejoras de esas áreas. En base a esas conclusiones que el departamento de auditoría o los auditores externos realicen, pues hay que sentarse a hablar con los tomadores de decisiones, con las juntas directivas, con los dueños de las empresas y eh, dar esas conclusiones finales e importantes para que, si en caso de que existan algunas debilidades, sea posible la implementación y crear las mejoras para las mismas, para que en una futura auditoría se revisen y ya sean como superados todas las expectativas de la auditoría. Implementar cambios para futuras auditorías. Y forma parte de esta retroalimentación, porque una vez terminada la auditoría, salieron sugerencias y ajustes para implementar o mejorar las áreas. Se debe también, por supuesto, realizar una planificación de auditoría y que debe llevar un proceso de evolución que garantice siempre la máxima eficiencia. Esto es lo que fundamentalmente debemos tener en cuenta y considerarlo, porque la planificación es un componente fundamental, primordial, para garantizar que una auditoría sea efectiva y eficiente. Siguiendo estos pasos, las organizaciones pueden estar seguras que van a estar bien preparadas para enfrentar una auditoría ambiental y obtener, por supuesto, los resultados valiosos de la misma. Entonces, y la auditoría ambiental, para poderla implementar, pues bueno, hablamos de que aquí ya hay que hablar las normas ISO, en este caso la 14001, que es la que lleva o está comprometida con el medio ambiente y para lo cual debemos realizar esa auditoría de manera periódica para controlar que si se está cumpliendo o no los requisitos que la norma, la ISO, en este caso 14001, exija. Sí. ¿Por qué? Porque son condiciones, características, pautas que debe cumplir las organizaciones y si no se cumplen, pues estamos en la auditoría es la que va a demostrar o arrojar el no cumplimiento y ahí pues surgirán
ciertas recomendaciones o planes de mejora que se deben hacer. Es importante también de que eh, para tener o para implementar en una organización las normas ISO, en este caso, vuelvo y repito, la 14001, debemos tener siempre en cuenta el medio ambiente, desde que desde el punto de vista de esta norma, el medio ambiente abarca espacios que nos rodean, es decir, no es solamente nuestro espacio natural, sino los alrededores, el ambiente, el aire, el clima, la, la fauna, la flora, en fin, es todo el medio ambiente que está en marco o afuera de la organización, de la empresa en sí. Entonces, con una auditoría ambiental buscamos controlar esos impactos que las empresas pueden producir en el medio ambiente, intentando disminuir, por supuesto, los posibles daños. Esa es la idea. Y que las empresas puedan ese daño minimizar para que no sea tan alto y conseguir la mayor eficiencia energética posible. Importante que hablemos aquí que las normas requieren eh, esa evaluación del impacto ambiental y entonces pues hay que buscar la disminución de los riesgos ambientales, la eficiencia energética, son estos requisitos que se necesitan para implementarse la norma ISO 14001. Entonces, la auditoría ambiental, reiterándolo, es la forma de evaluar que se cumplan con todos estos requisitos. Y podemos elegir para realizar esta auditoría un responsable dentro de la organización o de la empresa, que también pudiéramos buscar una empresa externa experta en estos aspectos medioambientales y en cualquiera de las dos situaciones, quien realice la auditoría ambiental debe contar, por supuesto, con los conocimientos suficientes, que sea objetivo, imparcial y que a su vez, en el caso de que se aprecien áreas que se puedan mejorar, se puedan aplicar medidas para corregirlas. Eso es lo muy importante. Y por supuesto, todo esto es para que después la organización pueda obtener la certificación ISO 14001. Entonces, esa certificación es la que define el tiempo entre una y otra, lo que evaluará cada auditoría ambiental. Eh, Podemos mencionar también, así a grosso modo, cuáles son los objetivos de una auditoría ambiental. Y principalmente, pues, su principal objetivo es recopilar aquella información relevante sobre la empresa que me sirva o me permita controlar, planificar, rectificar actividades que perjudiquen al medio ambiente. No obstante, dependiendo de la empresa, van a cambiar los objetivos. Y estos objetivos, los más frecuentes, pues, son, no mencionar, el análisis del sistema de gestión ambiental para verificar diversos aspectos, la evaluación del logro de los objetivos que están fijados, la modificación de los procedimientos en caso de ineficiencia, la identificación de las áreas de mejora, la ejecución de medidas correctoras en caso de incumplimiento de objetivos, el cumplimiento de los requisitos legales de la norma, eh, son esos aspectos que debemos considerar o analizar en cuanto a la gestión ambiental. También debemos evaluar la comprobación de la implicación de la empresa en los procesos, la evaluación del sistema de gestión ambiental y su conformidad con la norma, si está ajustada a la norma o no está ajustada a las normas ISO, a las normas ISO. Y por supuesto, el informe del nivel de cumplimiento de los procesos incluidos en el sistema de gestión ambiental, porque pues tenemos que tener ese informe, esa conclusión donde me diga qué se cumplió y qué no se cumplió
con los procesos correspondientes del sistema de gestión ambiental. Entonces allí lo importante es recopilar la información, tomar las medidas contra los elementos que vayan a perjudicar contra el medio ambiente. Esto es lo más importante y fundamental. Entonces, podemos decir también de que para realizar la auditoría ambiental tenemos estos 10 pasos que mencionamos, eh, y también es importante que evaluemos para realizar la auditoría ambiental el alcance y los objetivos que se programan. No obstante, pues los pasos más comunes, más básicos, más fundamentales que realizamos en cualquier auditoría financiera, comercial, industrial e incluso en estas ambientales, pues vamos a arrancar con la planificación, con elegir, como hablábamos, un responsable en la planificación. ¿Quién la va a hacer? ¿De la empresa o fuera de la empresa? Se planifique y se designe qué metodología se va a utilizar, qué se va a implementar para realizar la misma. ¿Por qué? Porque con la metodología que se aplique es donde yo voy a poder determinar qué se está cumpliendo o qué no se está cumpliendo de acuerdo a las normas ISO. Trámites previos, lo que es a la auditoría ambiental, el equipo debe revisar los documentos con información sobre la actividad empresarial, el sistema de gestión ambiental, los requisitos legales que debe cumplir, los documentos que se suelen revisar normalmente, pues podemos mencionar cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa, cuál es eh, el mapa de la situación actual de la empresa, los permisos legales, sanitarios, disposiciones ambientales que que se deban tener para poder trabajar, la política ambiental de la empresa, los procedimientos que se realizan y la adaptación o adecuación del sistema de gestión ambiental. Son elementos o trámites previos que debemos manejar en la auditoría ambiental. También debemos considerar lo que es el aviso de la realización de la auditoría ambiental. Hay que avisar con anterioridad, planificación, que se va a realizar la misma para que se pueda quedar registrada la fecha y horas elegidas para la realización, así como el alcance, lo que va a tener esta auditoría. La apertura de la auditoría. En esta fase se deben establecer reglas de auditoría y metodología que se van a seguir. Esto es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta. El desarrollo de la auditoría en este proceso que más tiempo y recursos necesita el desarrollo. ¿Por qué? Porque se va a evaluar el sistema de gestión ambiental implementado por la empresa, aquello que esté acorde o no con los requisitos exigidos por la norma ISO 14001. También se debe evaluar la forma en que la empresa desarrolla su actividad empresarial para analizar el impacto que puede producir en el medio ambiente. El cierre de la auditoría, por supuesto, en esta fase, pues consiste básicamente es comunicar los resultados obtenidos durante esta auditoría ambiental a los responsables de la empresa y departamentos que están involucrados o afectados. Y si se hubiesen detectado áreas en las que se puedan o pudieran realizar mejoras, pues también se debe tratar de ofrecer las posibles medidas correctoras que se puedan tomar para mejorar la eficiencia y la efectividad. Y todo ello, pues también se reduce o se traduce a la presentación de un informe, que digamos es la última fase de la auditoría. ¿Y qué implica? Pues que los resultados que se hayan obtenido se trasladen a un documento detallado específicamente, se deben llevar las observaciones, datos importantes, lo recogido durante la auditoría. Y en esta forma, pues se debe plasmar los resultados y dar las conclusiones y la posición que se toma respecto a la auditoría ambiental. Eh, En cuanto a la certificación, vamos a hablar algo así muy general sobre lo que es la IMAGE, la Eco Management and Audit Shipment. Esto pues es una
certificación que se otorga en la Unión Europea y que está muy vinculada a lo que es el objetivo y la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque esta normativa de carácter voluntario se puede aplicar a organizaciones que están en la Unión Europea. Y el objetivo de esta certificación consiste en mejorar aún más los requisitos que exige la norma 14001, ya que además de cumplir con todos los requisitos, exigen algunos más, y entre ellos la denominada declaración ambiental, en la que recoge el funcionamiento del sistema de gestión ambiental de forma transparente. Aparte, adoptar esta certificación le supondrá ventajas como una mejor reputación empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante y esto para los auditores es una nueva oportunidad o un nuevo campo de trabajo. Ya, como bien decimos aquí, la Unión Europea emite esta certificación adicional y ya por lo menos en Venezuela, particularmente en el Táchira, hemos tenido relaciones o reuniones con los cancilleres de Alemania, de Polonia, y no se ha podido firmar ningún acuerdo porque las empresas en el Táchira no tienen los certificados de declaración ambiental o lo que hablamos de las normas de sostenibilidad, que ese es otro tema que vamos a involucrar más adelante. Porque lamentablemente, pues nosotros, la mayoría ni siquiera tiene estas normas ISO 9000 o en este caso, que son las del medio ambiente, las ISO 14000, que evalúan el impacto de la empresa con el medio ambiente y mucho menos pues tienen esas declaraciones ambientales. Entonces allí donde nos está saliendo una oportunidad interesantísima para, como profesionales y auditores, trabajar en esta área del medio ambiente. Y si como empresas se está pensando implementar un sistema de gestión ambiental, lo más importante que hay que tomar en cuenta de que esto nos va a representar una gran cantidad de mejoras y beneficios para la empresa, al igual que para el medio ambiente. Sin embargo, pues en muchas ocasiones este proceso de implementación puede ser un poco complejo porque pues el tema de la resistencia al cambio, el desconocimiento de la materia. Entonces es importante que busquemos asesorías en expertos para que incluso nos digan qué software es más recomendable para implementar, porque lo importante es que se pueda medir fiablemente el sistema de gestión ambiental de manera rápida, sencilla y que me elimine todos esos trámites documentales o burocráticos que siempre me va a representar ahorro de tiempo y de dinero. De esta manera, pues básicamente hemos hecho un bosquejo importante y general en esta introducción de lo que es la auditoría ambiental. Vamos a tener 3 encuentros adicionales. Una vez en la plataforma vamos a colocar las actividades para que las lleven a cabo y las tengan sus fechas de presentación con la suficiente planificación y podamos seguir avanzando y adentrándonos en este tema de que hoy por hoy está tomando mucha vigencia y es importante que seamos factores multiplicadores y sobre todo lo que es las normas de sostenibilidad, que para la próxima clase daremos un bosquejo general sobre la historia, la evolución de de lo que ha manejado la Comunidad Europea con respecto a la carta aclaratoria de la auditoría ambiental o la declaración ambiental de sostenibilidad, porque pues es la que nos va a permitir estar abiertos a nuevos mercados y tener mayor alcance. Me resta más que darle las gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Felicidades.